La giardiasis es una enfermedad parasitaria sumamente común. Hoy le vamos a explicar en qué consiste y qué hay que hacer en caso de detectarla. Es una enfermedad poco conocida. Sin embargo, se caracteriza por su frecuencia, ya que está presente en todas las regiones del mundo. Se trata de la giardiasis, un padecimiento ocasionado por un parásito llamado Giardia lamblia, que puede vivir en el intestino de las personas y los animales y que se transmite mediante las heces del individuo afectado, lo que contamina lagos o arroyos. El líquido de las ciudades también puede contaminarse cuando hay contacto con aguas negras que contienen el parásito. Por ello, se estima que afecta con mayor frecuencia a viajeros y excursionistas, así como a la población de países en desarrollo que beben agua no potable y sin hervir. La giardiasis también puede propagarse persona a persona cuando hay exposición con un integrante de la familia afectado, así como en guarderías o asilos y cuando se practica el sexo anal. De acuerdo con algunos estudios publicados en la revista Salud Pública de México, en nuestro país la giardiasis afecta aproximadamente a 9 millones de personas, siendo la población infantil la más vulnerable. Informó Juan José Alvarado. Bueno, y para hablar sobre giardiasis, damos la más cordial bienvenida en respuesta oportuna a la doctora Sara Elba Espinosa, pediatra inmunóloga. Doctora, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo podemos contraer la giardiasis? Es una enfermedad de higiene, es decir, es una enfermedad infecciosa, parasitaria, que se transmite por vía fecal oral. Entonces, las personas se contaminan por alimentos, por agua o por mal lavado de las manos y contraen el parásito. Y entonces causa la parasitosis o la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta? Las manifestaciones son prácticamente gastrointestinales. Hay dolor abdominal, hay sensación de distensión, flatulencia, las evacuaciones son disminuidas de consistencia, verdes, hay gases y se pueden llegar a presentar algunos otros síntomas como dolor de cabeza, malestar general y cuando no es tratada puede llegar incluso a causar un síndrome de mala absorción que puede dar alteraciones en peso y en talla. ¿Cuál es el ciclo vital de la Giardia lamblia? Se elimina en forma de quiste. Entonces, este quiste es el que se va a contraer y se adquiere por vía oral. Y ya en el intestino se cae la cápsula, se deshace la cápsula y entonces emerge el parásito que se llama trofozoito. Ahí, inmediatamente al liberarse del quiste, se divide en dos y después empieza a replicarse. Se adhiere a la mucosa del intestino y una vez que adhiere, pues empieza a causar todos los síntomas y se elimina nuevamente en forma de quiste. Entonces sale como quiste, se ingiere, se hace un trofozoito, se divide y se vuelve a expulsar como quiste. ¿Cuáles son las características fenotípicas de la Giardia lamblia? Se ve en las evacuaciones como un huevo o un quiste que tiene 4 puntitos que se llaman núcleos y es redondo. Una vez que entra y que se cae esta cáscara y que se hace un trofozoito, se dice que es como una forma de pera y además tiene algunos como pelos que nosotros llamamos flagelos, ¿no? Entonces sigue teniendo los núcleos, tiene flagelos y es triangular o en forma de pera. Ahora bien, ¿cuánto dura, cuánto es el tiempo del momento que se ingiere a que ya se formó el parásito en toda su extensión? Son aproximadamente 10 días, pero puede ir desde los 6 hasta los 15 días, que es el periodo en el que se ingiere y empieza a producirse todo este proceso y entonces iniciar las manifestaciones. Ahora bien, ¿en quién es más común la giardiasis? Es más común en los niños. La puede presentar cualquier persona, adultos, pero es más común los niños, sobre todo los preescolares o los escolares y las personas que viajan, ¿no? Porque muchas veces no están acostumbradas sobre todo de países desarrollados a los países subdesarrollados, pero también hay un grupo importante que es muy vulnerable, que es el menos frecuentes, que son pacientes que tienen inmunodeficiencias primarias de anticuerpos. Ellos también pueden tener infecciones gastrointestinales de giardiasis. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Es muy sencillo. Se tiene que hacer un examen en heces coproparasitoscópico en donde se observan los microorganismos. También es muy importante mencionar que el examen se tiene que repetir en varias ocasiones, es decir, hay muestras,
seriadas de evacuaciones porque puede ser que en una sola muestra no se visualice el parásito. Esto es lo más frecuente y lo más fácil de detectar. Hay personas, sobre todo niños, que sienten síntomas crónicos y que incluso a veces no se piensa que pueda ser el parásito y se hacen biopsias o endoscopías en donde también después se visualiza el parásito. Pero lo más fácil, lo más sencillo es un examen coproparasitoscópico. En serie, que le llaman. Exactamente, en serie para poder detectarlo. Ahora, ¿esta materia fecal con qué frecuencia se tiene que llevar? ¿Una por día, una por semana? ¿Puede ser el mismo día en 3 evacuaciones distintas? No, el mismo día en 3 evacuaciones distintas no. Se prefiere sobre todo que sean días seriados, que sean a lo mejor 3 días, pero diferentes para tener más oportunidad de poder encontrar los quistes, que son los que se visualizan. Sí. ¿En qué consiste el tratamiento, doctora? El tratamiento también es bastante sencillo porque hay suspensiones o tabletas y cápsulas para los adultos que son antiparasitarios. Antes teníamos aquellos que se utilizaban que teníamos que dar 10 días, pero ahorita tenemos tratamientos que con 3 días o inclusive con un día se elimina. Es también importante mencionar que a veces se requiere, sobre todo en los que utilizamos 3 días o un día, a veces en 2 semanas hay que volver a repetir el tratamiento porque no se elimina el total de los parásitos. Pero es muy sencillo, es tomado y es desde un día hasta 10 días. Ahora, ¿el cuánto tiempo de que se tome el medicamento, ya sea de 1, de 3 o de 10 días, se comienza a percibir la mejoría en las manifestaciones clínicas? Depende en qué momento se hizo el diagnóstico y se dio el tratamiento. Cuando es en los primeros días, el resultado es inmediato. Empiezan a tomar y al segundo día ya están bastante bien. Cuando hay veces que la infección se prolonga hasta por 4 semanas. Entonces, en este momento ya hay alteraciones de las vellosidades y entonces las manifestaciones duran un poquito más, no porque el parásito no se haya muerto, sino en lo que se recupera el intestino. ¿El parásito muerto se expulsa en la materia fecal? Se expulsa, exactamente. Ahora, ¿qué posibilidad hay de recurrencia? Porque pues hay que destacar que no es una enfermedad que ya una vez que uno la tiene no se va a repetir. Este parásito, pues cada vez que uno se vuelve a infectar, lo puede volver a adquirir, ¿no? Exacto. Es muy frecuente, sobre todo porque la población en riesgo, que son niños que andan gateando o que toman cosas de la mano, entonces ellos pueden muy fácilmente volver a contaminarse. Entonces sí, el riesgo existe y puede ser frecuente. ¿Qué podemos hacer en materia de prevención de la giardiasis? Yo creo que es bien importante porque una higiene adecuada, el lavado de manos, el tratar de que las mamás una vez que cambien a los bebés se laven inmediatamente las manos, el no cambiar a los niños cerca de lugares donde se puede fomentar, por ejemplo, de piscinas, porque puede caer excremento y entonces hacer una contaminación ahí pues grande, ¿no? Entonces tener cuidado con las excretas, lavado de manos, lavar frutas, lavar verduras, sobre todo. ¿Cuál es la forma ideal de lavar las frutas y las verduras? Porque muchas personas lo que hacen es que pues toman las fresas y simple y sencillamente las meten en agua con desinfectante sin lavarlas bajo el chorro del agua, sin frotarlas, para quitar este tipo de quistes que podrían estar presentes, ¿no? Sí, yo creo que es más importante el manipular y precisamente, exacto, el frotar y tener a chorro del agua para eliminar totalmente que el dejar únicamente frutas y verduras en el agua un rato con el desinfectante. Entonces sí es muy importante porque incluso, por ejemplo, el cloro no elimina. Entonces sí es muy importante tallar y ponerla sobre el chorro del agua. Ok. Ahora, ¿cuáles son los vegetales o las frutas que con mayor frecuencia pueden estar contaminadas por este tipo de parásitos? Aquellos que se rían con aguas, ¿no? Y que el agua puede estar contaminada definitivamente. Esas son las que ocasionan más digamos riesgo. las que crecen en la tierra, exacto, las lechugas, sí. Todas las hortalizas, exacto. Las fresas. Sí, todo este tipo son los que están en riesgo de que estén contaminados. Sí. Pues doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Respuesta Oportuna. Gracias. Bueno, pues esto es la giardiasis, una parasitosis sumamente común en nuestro medio.